buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saluda Carla Bocanegra de Time for Learning y el día de hoy vamos a tener un interesante taller a cargo de nuestra pedagoga María Amorós. Ella tiene más de 30 años de experiencia en el área de las letras, en el área de la comunicación, y el día de hoy nos va a dar a conocer pequeños tips y grandes estrategias para poder justamente desarrollarlos en casa relacionadas con la lectura, con la lectoescritura. Ella nos va a hablar estos minutitos mientras van ingresando nuestros usuarios sobre la importancia de leer. Mari, cuéntanos, mientras vamos esperando a nuestros usuarios, ¿por qué es importante leer? Bueno, leer es importante porque nos ayuda a desarrollar en primera instancia nuestras habilidades comunicativas, ¿no? Por eso se hace necesario que desde a muy corta edad se le forme al niño con el hábito lector, porque va a desarrollar su lenguaje, va a poder decodificar, va a poder automatizar, y de ahí lo va a encaminar a que pueda ya ser capaz de interpretar, de analizar, de encontrar cuáles son las fortalezas que pueda tener, que pueda poseer en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. Además, lo puede transportar a diferentes lugares porque la lectura es un instrumento navegable, o sea, te transporta a diferentes sitios donde tú puedes vivenciar, ¿no? Porque es más, hasta tú te incluyes como personaje, ¿no? Como protagonista. Y realmente es muy rico a veces vivenciar todo lo que está escrito en un texto, ¿no? La literatura realmente es gratificante cuando uno lo lee, ¿no? Aparte de deleitar, aparte de considerarlo como un placer, también y de instruirte también, obviamente, ¿no? Cuando son textos no literarios, pero realmente te llena y te prepara, te forma como persona, una persona que, que tiene conocimientos, que tiene un lenguaje muy apropiado para las circunstancias que se le pueda presentar, en su formación profesional en sí, es todo un camino, es todo un proceso, pero es importante que se inicie desde pequeñitos. Ahora cuando estemos ya en el desarrollo de este taller, ahí voy a hablarles un poquito sobre por qué necesitamos encaminar desde pequeños, ¿no? Al amor de la lectura, porque esa es la idea, amar la lectura. Perfecto, entonces, Mari, siendo las 5:10 de la tarde, entonces estamos listos para poder iniciar con el taller y presentarnos su PowerPoint con todas las estrategias. Listo, Mari, te escuchamos. Ok, bien. ¿Por qué leer es tan importante? Este es nuestro taller, ¿no? Un taller que espero que les brinde los alcances necesarios para que ustedes puedan apoyar en la tarea educativa, ¿no? Porque el trabajo del docente no es único, es un trabajo mancomunado con padres y también profesores, ¿no? Entonces vamos a empezar. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, eso lo dice Emily Dickinson, y justamente al ingresar y estar hablando sobre lo que es la lectura, hablé sobre esto, ¿no? Para viajar lejos, o sea, el libro es la nave que me va a transportar a diferentes lugares y me va a permitir conocer muchas cosas que me van a ayudar a formar como persona. Ahora, hablando un poquito de mí, soy licenciada en educación en la especialidad de lengua y literatura, con estudios concluidos de maestría en administración de la educación. Tengo 31 años de experiencia docente en los niveles de primaria y secundaria. Laboré en los colegios Santísimo Nombre de Jesús, San Agustín y Casuarinas College. Tuve la oportunidad de ser participante de juicio de expertos en la validación de prueba de proceso para estudiantes de colegios de alto rendimiento, en Coar Minedu. Además, he sido autora del texto escolar de comunicación de primero de secundaria del año 2018 y este año me invitaron a ser coautora del libro de comprensión lectora 1, se va a dar en el 2021, ambos textos de la editorial Corefo. Actualmente
Realizó talleres de comprensión de lectura y escritura creativa aplicando estrategias lúdicas a niños y adolescentes, quienes aparte del disfrute de la actividad logran el aprendizaje esperado. Ujú. Mari, si nos compartes tu pantalla para ir observando Ah, ya. toda tu información. Espérate. Mm, A ver, fin de la presentación. Sí, y ahora sí. Sí, perfecto. Ahora sí. Bien. Seguimos entonces. Aquí estoy colocando, digamos, la importancia de la lectura en los primeros años de la infancia, ¿no? Porque ahí se inicia, es la etapa más importante para encaminar al buen lector. Bueno, entonces, enriquece la relación adulto y niño. Efectivamente, esta relación es estrecha y es un vínculo que se debe cultivar. El niño, el adulto, que puede ser la mamá, puede ser el papá, o la tía, o la abuelita, y el libro. O sea, todo eso debe estar vinculado, relacionado con profunda afectividad, ¿no? Porque el niño va a sentir que el libro es parte de su familia, y entonces va a sentirlo así, va a sentirlo cálido, y le va a empezar a gustar, que esa es la idea, ¿no? Motivarlo, y sobre todo si lo va a leer su papá o su mamá, pues con mucha razón. Entonces él va a pensar que ese objeto, libro, va a ser parte de él también en su vida, ¿no? Y ese es el objetivo. Luego, amplía y organiza el universo del niño, ¿no? El niño tiene un entorno familiar, ¿no? Sus vivencias diarias. Sin embargo, el libro le va a permitir ampliar mucho más que ese panorama que él tiene familiar. Entonces, a través del texto va a leer un cuento, y ese cuento le va a permitir que de repente descubra que aquel personaje que está leyendo, que está identificándolo, y piensa que tiene cualidades con él, que comparte cualidades de él, y va a descubrir que hay un personaje que se parece a él con sus actitudes, ¿no? Y él va descubriendo también que hay escenarios que no son necesariamente familiares, hay otros escenarios. Entonces, él va a ampliar ese universo que necesita, ¿no? Y eso le va a gustar también, ¿no? Entonces, es importante también aquí saber cómo se lee. El adulto que acompaña al niño en esta actividad tiene que leerlo con cariño, leerlo con emoción, con las pausas pertinentes, emocionándose, siendo expresivo, mostrándole que hay otro universo. Ese es el interés, ese es, digamos, el objetivo que se tiene que realizar. Luego, mejora la capacidad de pensamiento. Claro que sí, porque al niño lo va a encaminar a ordenar sus ideas. El niño va a descubrir en un cuento, por ejemplo, que hay una causa, va a descubrir que también hay efectos, puede descubrir que hay un problema, ¿no? Y de repente está ahí escrita la solución, y si no está, porque hay cuentos que son cerrados, o perdón, abiertos, y que no está la solución específica, él va a dar una predicción de cuál sería esa solución, ¿no? Además, si se va encaminando, las etapas ya van avanzando en edad, el niño también va a ser capaz de poder determinar cuáles son las conclusiones, ¿no? Y no solamente eso, va a ser capaz de emitir sus juicios. Entonces, eso le va a permitir desarrollar su capacidad de pensamiento, ¿no? Bien, también desarrolla sus capacidades mentales. Obviamente que sí, ¿no? Tenemos la memoria, ¿no? La memoria que la va a enriquecer, o sea, todo lo que él asimile va a quedar en la parte del almacenamiento, ¿no? Y eso lo ayuda en el momento que tenga él que hablar sobre algo, eso también le va a permitir a que él pueda expresarse mejor. El lenguaje va unido a todo esto. El lenguaje va a incrementar su vocabulario. Ya no solamente va a escuchar lo que dicen en su casa, en su vida cotidiana, sino
hay palabras nuevas que él va a incrementar, que además de palabras va a haber frases que también él le van a ayudar a incrementar, y no solamente frases, van a ser oraciones, y así se va sumando, ¿no? Por otro lado, también desarrolla su capacidad de abstracción. El niño ya va a ver que los objetos que él puede ver, ¿no?, en su entorno, esos objetos están representados en el texto. Entonces se inicia la fase de abstracción, del nivel de abstracción, que también es importante. Y la imaginación, ¿no? Con todo esto podemos sumar y eso todo llega a la imaginación, que ese también es uno de los elementos importantes, uno de los objetivos de la lectura, ¿no? Desarrollar la imaginación del niño, es decir, desarrollar su creatividad, ¿no? Y bien, ahora vamos a hacer una reflexión, vamos a participar si ustedes desean, o si no, bueno, me van escuchando, ¿no? Leer es un proceso intelectual, obviamente ustedes lo saben, de muchas construcciones de significado. Bien, pongo esta premisa, este enunciado. Las focas son animales muy inteligentes, bastante mansos y juguetones. Ahora, ¿cómo será el significado para un niño que ha visto una foca amaestrada en un circo? Ustedes me dirán, es obvio que va a decir que las focas son animales inteligentes, mansos y juguetones, porque lo ha visto, ¿verdad? Ahora, segunda pregunta. Y para un pescador, donde las focas se enredan en sus mallas para pescar, ¿qué significará para él? Y los niños me van a decir, bueno, eso es un obstáculo para él porque no va a poder lograr el pescar, ¿no? Sí, los chicos van a expresarse de esta manera. ¿Y qué significado tendrá para alguien que nunca ha visto una foca? Puede darse el caso, ¿verdad? Alguien que no haya visto una foca. ¿Qué dirá esa persona? ¿Qué dirá ese niño? Bueno, si acá se dice que son animales inteligentes, pues lo será. Que son mansos, lo será. Que son juguetones, lo será. Pero no, o sea, no sabe a ciencia cierta si realmente lo es. O sea, imagínense ustedes todo ese proceso intelectual, toda la construcción de significados que tiene inclusive una pregunta y las respuestas que son múltiples, ¿no? Entonces, el lenguaje realmente es un proceso bastante arduo que se va encaminando, ¿no? Bien, aquí vamos a dar las estrategias de lectura, que no son todas, obviamente, pero digamos, he querido compartir con ustedes las que pueden ustedes utilizar en casa también, ¿no? Bien, relee el texto, ¿no? Siempre se menciona, se recomienda que es bueno leer 2 veces el texto. ¿Por qué? Porque la primera lectura es panorámica, general, y en la segunda lectura ya podemos identificar ideas, el tema, subtemas, entonces es más precisa, ¿no? Por eso siempre se sugiere que hay que leer 2 veces el texto. Bien, utiliza pistas del texto. ¿Qué cosa sería pistas del texto? Ustedes seguramente se han encontrado a veces con palabras desconocidas dentro del texto, ¿cierto? Seguramente que sí. Pero antes nos decían, bueno, tienes que estar con tu diccionario al lado, y eso no significa que el diccionario no lo debemos usar, claro que sí, pero primero tenemos que tratar de determinar el significado de esa palabra que no conocemos con el contexto que se presenta, ¿no? Y yo les aseguro que sí lo van a encontrar. Entonces, eso es lo que se recomienda, utilizar las pistas del texto. Encuentro una palabra desconocida, ya trato de ver cuáles son las palabras que están a su alrededor, leer entre líneas y darme cuenta cuál sería el significado de esa palabra, ¿sí? Seguimos. Utiliza tus conocimientos previos. Eso también seguramente lo deban haber escuchado. Uy, sí, cuando hacemos una clase, la profesora siempre empieza con los saberes previos. Y es cierto, porque el alumno, todos, siempre conocen algo del tema. A veces poco, a veces mucho, a veces casi nada, pero algo. Entonces, tenemos siempre que partir con el conocimiento previo, ¿sí? Es más, eso también ayuda a que el niño desarrolle esa habilidad de pensar,
¿no? De estar cuestionando, sí, ¿cómo será? Cuando la profesora lo invita a que emita sus saberes previos, él va a hacer todo un proceso y va a emitir sus conocimientos previos. Entonces, ¿son importantes? Claro que son importantes, ¿no? Siempre en el transcurrir de la vida, desde pequeños, nos suceden muchas cosas que van relacionadas con los temas que nos enseñan en el colegio. Bien, sintetiza. Salvador Gutiérrez, un lingüista español, siempre dice que la lectura es una destreza cognitiva que hay que automatizar. ¿Y en qué momento se automatiza? Al inicio, en la etapa de infancia, ¿no? Se decodifica y se automatiza. Es muy importante. Ahora, cuando a mí me dicen sintetiza, a pesar que es una sola palabra, abarca mucho. Es todo un proceso que se va encaminando con seguridad cuando se puede facilitar los instrumentos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un texto, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, leer, releer. Segundo lugar, interpretar qué cosa quiere decir. Pero si quiero hacer un resumen o una síntesis, tengo que recurrir a una técnica. Entonces, empiezo a releer los párrafos y en ese párrafo vamos a suponer que haya cinco oraciones, que significa que hay 5 ideas. Y hay una que es la principal, la que engloba todas las demás, porque las otras son complemento, ¿no? Ayudan a complementar la idea principal. Entonces, en cada párrafo vamos a encontrar siempre una idea principal. Pero eso sería una primera fase. Luego pasamos a la otra. Una vez que tenemos identificada, ¿no?, las ideas de cada párrafo, las ideas principales de cada párrafo, podemos trasladar ya a otro escrito, que digamos puede ser una hoja simplemente o un cuaderno, y vamos transcribiendo, no igual, no se transcribe, sino se parafrasea, que también vamos a hablar de parafraseo, es decir, va a hablar con sus propias palabras, lo que entendió, ¿no? Entonces no sería un copy-paste, entonces eso no se puede hacer, ¿no? Tenemos que interpretar qué es lo que dice en esa idea principal, ¿no? Y vamos escribiendo con nuestras palabras propias, ¿sí? Ahora, después de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar los conectores, las conexiones que se tienen que usar para conectar esas ideas. Y finalmente se logra ese resumen, ¿no? Vamos releyendo, vamos quitando palabras, aumentando, y vamos mejorando la redacción y ya tenemos el resumen hecho. Pero sí les digo que eso no es pues de un momento a otro. Este es un trabajo bastante complejo, tiene muchos pasos, no siempre se entiende después de haber trabajado 2 sesiones con ellos, 3, no, es mucho más. Inclusive, cuando están en secundaria tienen esa dificultad todavía de identificar las ideas. Entonces hay que ir con ellos trabajando, ¿no? Y ir explicándole, haciendo preguntas para que puedan lograr identificar la idea. Como les digo, es un proceso bastante largo, ¿no? Hay que trabajarlo y trabajarlo con preguntas, trabajarlo con muchas estrategias, con técnicas para que el alumno que tiene cierta dificultad para poder identificar esas ideas, entonces pueda lograr, porque esa es la idea, que logre la identificación de las ideas principales y que después lo demás ya es un poco más sencillo, ¿no? Pero como les digo, este es un trabajo complejo, no es sencillo. No se asusten cuando de repente sus niños no puedan identificar la idea principal, no, porque cuesta hacer eso, cuesta, ¿no? Bien, seguimos. Cuestión del texto. Siempre las personas que leen esto van leyendo un capítulo y se tienen que parar ahí, o si no, si son más pequeños, ¿no? El capítulo, 2 páginas, pararse un momento ahí y hacer preguntas, ¿no? Si estamos acompañados de alguien que nos pueda guiar, entonces las preguntas las puede hacer esa otra persona. Y hacer preguntas, ¿no? A ver, para ver si lo entendió, porque si lo leemos de principio a final, pues les digo que se van a ir olvidando. Cuando uno va cuestionando el texto, las respuestas se van quedando, ¿no? Y esa es la idea, esa es la idea. Bien.
Ubica las palabras claves. Siempre a lo largo de la extensión de la historia, del cuento, siempre vamos a encontrar palabras que se repiten, ¿no? ¿Por qué? Porque son importantes y deben identificarse. Y siempre el tema siempre va a estar en torno a esas palabras, ¿no? Entonces, es bueno ubicar. ¿Cómo puedo hacer? Depende, resaltándolas o subrayándolas, porque me van a servir enormemente. Las predicciones, ¿no? Oswald decía, la predicción es la variable más importante, y es que es cierto. Y acá se trabaja mucho con el hipertexto, el paratexto, cuando mostramos a los chicos, por ejemplo, el libro que vamos a leer, el cuento que vamos a leer, la historia que vamos a leer. Entonces tenemos ahí la portada. Esa portada, aparte de colocarte el título, coloca una imagen, ¿no? Coloca una imagen. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Decirle, bueno, en esa imagen, ¿qué vemos? A ver, vamos a leer este libro que se titula así. Pero tenemos una imagen. A ver, vamos a ir explorando qué significa la imagen. ¿Qué vemos? ¿No? Primero, denotativamente. Luego, ya empezamos a hacer otras preguntas para que se dé la predicción, ¿no? Invitarlos a que ellos puedan predecir qué cosa es. Entonces, van a saltar muchas ideas muy ricas, porque la verdad que los chicos tienen ideas muy buenas. Y luego, después de explicar la imagen, empiezan ustedes a vincularla con el título. Y bueno, ¿y qué relación tiene esta historia, el nombre de la historia, con la imagen? Y ellos también van a responder muchas cosas, ¿no? Bueno, ahora los invitas tú después a leer el primer capítulo, ¿no? Y les dices bueno, a ver, ahora vamos a descubrir si realmente todo lo que ustedes han dicho es cierto o qué conexiones tienen, ¿no? Entonces, pues empieza la lectura, pero ellos ya empezaron la lectura con ese conocimiento, ¿no? Con eso de que han dicho más o menos de qué cosa puede tratar. Por eso que la predicción es muy importante. Bien. Visualiza. Bueno, aquí entra a tallar el recurso narrativo de la descripción. Siempre los cuentos, las novelas, siempre van a tener descripciones. Y las descripciones te permiten hacer imágenes mentales, ¿no? Y son importantes, claro que sí, porque por ejemplo, si te describen un paisaje, ese espacio lo voy a tener yo en la mente. Uy, en ese espacio se desarrollan los personajes. Uy, qué bonito este espacio, este lugar, sí, ¿no? Es importantísimo que ellos visualicen. Entonces, descripción de un personaje, oye, este personaje, mira, ya me hago la idea de cómo es el personaje, ¿no? Y eso es visualizar. Visualizar es que yo piense cómo va a ser ese cuento, cómo va a ser ese personaje, cómo es ese espacio o lugar donde se desarrollan todos los hechos, es importantísimo. Determina el propósito de la lectura. Siempre cuando leemos, es más, es cuando somos pequeños, siempre hay que ayudar al niño a que, ¿qué cosa te gustaría leer? ¿No? Ah, mamá, uno de aventuras, o me gusta esto. Ellos tienen que elegir su propósito, determinar su propósito, porque cuando uno lee por leer, definitivamente pues llega a bloquearse o simplemente lo abandona y ya no lee más. Entonces, seamos niños o seamos adolescentes o adultos también, ¿no? Tenemos que determinar el propósito de la lectura, ¿ya? Bien, seguimos. Tomar apuntes. Tomar apuntes, además de ser una estrategia, también es una técnica, ¿no? Cuando estamos leyendo, es importante, bueno, ustedes pueden usar una agenda o el mismo libro con lápiz, hacer anotaciones, en fin, cada uno ya busca, digamos, la forma de trabajar su autoaprendizaje, ¿no? Y hay un momento que uno ya busca su propio estilo, ¿no? Pero vamos a suponer, en el tomar apuntes, siempre tiene que partir de lo más importante, porque uno tiene que tomar apuntes de lo que es más relevante y que le pueda servir para repasar, ¿no? Que le pueda servir para repasar, porque eso es importante. Puede ser también a través de un organizador, en fin, ¿no? Hay muchas formas para poder tomar apuntes. Generalmente yo, desde pequeña,
tenía una agenda que mi papá me decía, este es tu blog, y en este blog anota lo que consideres importante de lo que te van a leer. Entonces yo, bueno, iba con mi blogcito y anotaba ahí las cosas que a mí en esa edad me parecían importantes. Y me acostumbré tanto a hacerlo que llegó un momento que inclusive, si ustedes vieran mis libros, los que leo, ahí, ahí hago mis garabatos, ¿no? Escribo, por ejemplo, cosas importantes que veo en un párrafo y para no olvidarme, aparte de resaltarlo, yo escribo algo ya con mi parafraseo. Entonces, cuando yo vuelvo a revisar, ya me encuentro con eso que ya ¿no? es importante, porque ya en la segunda lectura ya veo que eso que escribí es importante y lo he puesto porque merece la pena anotarlo, ¿no? Entonces, la toma de apuntes, como le digo, además de ser una estrategia, también es una técnica. El parafraseo, que ya lo hemos hablado, que es la utilización de las propias palabras, ¿no? No hay como escribir con sus propias palabras, porque cuando lo escribimos textualmente, no olvidamos. En cambio, si lo parafraseamos, definitivamente sí lo vamos a recordar. Y también, más o menos, les he hablado de los organizadores textuales, ¿no? Por ejemplo, el que yo uso más es el mapa mental, ¿no? Pero también hay muchísimos. Hay, por ejemplo, el esqueleto del pescado, donde se usa la causa y los efectos, ¿no? Hay muchísimos para niños y para adolescentes, y esto te permite organizar tus ideas, te desarrolla esa habilidad de distribuir, ¿no? Digamos, de tomar primero lo más importante y eso que has considerado más importante, distribuirlo, ¿no? Es importantísimo. Yo pienso que el organizador te ayuda a estudiar. Inclusive, tú tienes una prueba y tienes que estudiar unas 10 páginas, por así decirlo. En ese organizador, el único, tú puedes trabajar esas 10 páginas distribuyendo las ideas. Así de sencillo. Entonces, y mientras vas desarrollando esa distribución de las ideas, también a la vez, o sea, en forma simultánea, también estás estudiando, ¿no? E inclusive no necesitas estar repasándolo cada rato. Con ver el organizador te ayuda muchísimo a recordar todo el contenido. Entonces, es realmente muy útil, ¿no? Y se usa muchísimo también, ¿no? Bien. Ahora quiero hablarles también que hay dos tipos de textos. A veces pensamos que los que son lineales son los únicos. No, definitivamente no. En este caso, yo he puesto un mismo texto, o sea, un mismo tema en ambos, en el texto continuo y el texto discontinuo. En el texto continuo, como les he dicho, es lineal, ¿cierto? Es lineal, ustedes lo ven, es lineal. El título es Menores peruanos que no van a la escuela, ¿sí? Acá el título también es el mismo, ¿no? En el texto discontinuo, las cifras, acá menores peruanos que no van a la escuela, y como se trata de la escuela, la persona que lo ha creado, lo ha diseñado, ha puesto una pizarra, y en esta pizarra los datos más importantes. ¿Cuántos son esos peruanos que no van a la escuela? Son varones 96.000, mujeres 95.000, 89.000 dejaron la escuela por el trabajo, 102.000 ni estudian ni trabajan, ¿cierto? Bien, ahora aquí ponen a un niño, ¿no? Como una lámpara. ¿Por qué? Porque está representando el trabajo. Y acá mencionan menores peruanos de 17 años que trabajan, ¿no? Y acá, por ejemplo, 182.000 con algunas actividades laborales. Todo esto que está aquí, esta niña, por ejemplo, en la parte cuánto gana, está una niña con unos billetes, ¿no? Y acá cuánto, o sea, qué tanto tiempo usan acá un niño con un reloj, ¿no? Como les digo, todo esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Y si yo le preguntara a un niño, por ejemplo, a ver, ¿cuál de los dos textos te gustaría trabajar? De hecho, que me va a decir este, que está con dibujos, ¿no? Los textos discontinuos, digamos, son la publicidad, las infografías, todo lo que juegan imagen con texto. Y yo les aseguro que si ustedes hacen un resumen en forma de un texto discontinuo, es formidable. Entonces, por eso les he querido mostrar que hay dos tipos de texto para que ustedes conozcan que no solamente hay uno, sino hay dos tipos de texto, ¿no? Y que las infografías, todo tipo de publicidad, las estadísticas, los mapas, todos conforman los textos discontinuos. Bien, seguimos. Este es un juego, ¿no? Es algo muy lúdico,
que se puede trabajar con niños chiquititos hasta con los chicos grandes. Es un aprestamiento de la lectura, sí, pero es muy simpático. Acá, por ejemplo, y la profesora se encarga digamos, de hacer graduaciones, ¿no? Según la edad. ¿Qué dice acá? Esta es la casa de Pedro. Muestra la casa de Pedro. Aquí, esta es la harina que estaba guardada en la casa de Pedro. Esta es la harina que estaba guardada en la casa de Pedro. Este es el gato que se comía la harina que estaba guardada en la casa de Pedro. Aquí, este es el perro que perseguía al gato que se comía la harina que estaba guardada en la casa de Pedro. Y aquí, esta es la chica que corría detrás del perro que perseguía al gato que comía la harina que estaba guardada en la casa de Pedro. Aquí, este es el hermano que jaló las trenzas de la chica que corría detrás del perro que perseguía al gato que comía la harina que estaba guardada en la casa de Pedro. Y aquí, este es el toro que corrió al chico, que jaló las trenzas de la chica, que corría detrás del perro, que perseguía al gato, que comía la harina que estaba guardada en la casa de Pedro. Y bien, ustedes dirán, ¿para qué se hace todo eso? Bueno, con eso mejora la dicción. Además de eso, también la vocalización, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Simplemente, según las etapas, ¿no? Preescolar, escolar, y así hasta llegar a secundaria, se vaya dosificando. Pero esto es un ejercicio muy entretenido que a los chicos y también a los adolescentes les encanta. Aquí, por ejemplo, no hay escritura, ¿no? Ellos tendrían que decir, esta es la casa de Pedro, esta es la harina que está en la casa de Pedro, y así sucesivamente hasta llegar aquí, ¿no? Como les digo, siempre tiene que haber graduaciones. Y es muy simpático, a los chicos les encanta y eso es lo importante. Todo lo que se les dé a los chicos tiene que ser lúdico, porque es la forma que mejor aprenden. Bien, y aquí quiero preguntarles antes de empezar esto. Seguramente ustedes, de hecho, que me van a decir que sí, ¿no? Aunque no los escucho, pero después vamos a conversar al final, ¿no? Ustedes saben de qué se trata la Caperucita Roja, ¿verdad? Pero esta es una historia que se denomina el cuento invertido. Y lo vamos a leer. Y se van a dar cuenta que hay dos posiciones. A ver, vamos a empezar la lectura. El bosque era mi casa. Allí vivía yo y lo cuidaba, ¿no? Eso es lo que dice el lobo. Procuraba tenerlo siempre limpio y arreglado. Un día de sol, mientras estaba recogiendo la basura que habían dejado unos domingueros, oí unos pasos. De un salto me escondí detrás de un árbol y vi a una chiquilla más bien pequeña que bajaba por el sendero llevando una cestita en la mano. Enseguida sospeché de ella, porque vestía de una forma un poco estrafalaria, toda de rojo, con la cabeza cubierta, como si no quisiera ser reconocida. Naturalmente me paré para ver quién era y le pregunté cómo se llamaba, a dónde iba y cosas por este estilo. Me contó que iba a llevar esa comida a su abuelita y me pareció una persona honesta y buena. Pero lo cierto es que estaba en mi bosque y resultaba sospechosa con aquella extraña caperuza. Así que le advertí, sencillamente, de lo peligroso que era atravesar este bosque sin antes haber pedido permiso y con un atuendo tan raro. Después la dejé que se fuera por su camino, pero yo me apresuré a ir a ver a su abuelita. Cuando vi a aquella simpática viejecita, le expliqué el problema y ella estuvo de acuerdo en que su nieta necesitaba una lección. Quedamos en que se quedaría fuera de la casa, pero la verdad es que se escondió debajo de la cama. Yo me vestí con sus ropas y me metí dentro. Cuando llegó la niña, la invité a entrar en el dormitorio y ella enseguida dijo algo poco agradable sobre mis grandes orejas. Ya con anterioridad me había dicho otra cosa desagradable, pero hice lo que pude para justificar que esas grandes orejas
me permitirían oírla mejor. Quise decirle también que me encantaba escucharla y que quería prestar mucha atención a lo que me decía, pero ella hizo enseguida otro comentario sobre mis ojos saltones. ¿Podéis imaginar que empecé a sentir cierta antipatía por esta niña, que aparentemente era muy buena, pero bien poco simpática? Sin embargo, como ya es costumbre en mí poner la otra mejilla, le dije que mis ojos grandes me servirían para verla mejor. El insulto siguiente sí que de veras me hirió. Es cierto que tengo grandes problemas con mis dientes, que son enormes, pero aquella niña hizo un comentario muy duro refiriéndose a ellos. Y aunque sé que si hubiera tenido que controlarme mejor, salté de la cama y le dije furioso que mis dientes me servían para comérmela mejor. Ahora, seamos sinceros. Todo el mundo sabe que ningún lobo se comería a una niña. Pero aquella loca chiquilla empezó a correr por la casa gritando y yo detrás, intentando calmarla hasta que se abrió de improviso la puerta y apareció un guardabosque con un hacha en la mano. Lo peor es que yo me había quitado ya el vestido de la abuela y enseguida vi que estaba metido en un lío. Así que me lancé por una ventana que había abierta y corrí lo más veloz que pude. Me gustaría decir que así fue el final de todo aquel asunto, pero aquella abuelita nunca contó la verdad de la historia. Poco después empezó a circular la voz de que yo era un tipo malo y antipático y todos empezaron a evitarme. No sé nada de aquella niña con aquella extravagante caperuza roja, pero después de aquel percance ya nunca he vuelto a vivir en paz. Yo quisiera hacer preguntas sobre esto y se dan cuenta que, bueno, después podemos comentarlo. Hay dos posturas, ¿cierto? Hay dos posturas. Una que está contada por Caperucita y la otra por el lobo. Ambas podrían ser creíbles, ¿no? Pero ahí las niñas generalmente dicen, Miss, pero pobre lobito, y se compadecen del lobo porque dicen, Miss, pero el lobito tiene razón, porque el lobito, para empezar, estaba en su bosque y sentía que alguien extraño venía a él. Entonces, sí, tiene razón. Y así, conjeturas, ellos van analizando y al final muchos dicen, bueno, yo creo que Caperucita, ella iba medio misteriosa, vestida toda tapada, y solamente en invierno uno se va tan tapada, porque los chicos reaccionan de esta manera, ¿no? Y dice esto, pero si está en pleno sol, ¿no? ¿Cómo va a estar vestida así, Miss? Y empezamos a especie de un debate, a hablar, unos opinan. Es realmente riquísimo este tipo de lecturas, ¿no? Donde se contrasta una y la otra y Dios mío, se invita al niño a poder expresarse y es realmente una cosa maravillosa, la verdad que sí. Bien, ahora te invito a ver un cortometraje que se llama Ratón en Venta, apenas dura 3 minutos y un poquito más, muy chiquito, ¿no? Pero, y después esto sí, quisiera, si es que se puede, podemos interactuar, si que desean participar a través del chat, y después ya voy a formular algunas preguntitas, ¿no? Y vamos a empezar entonces, a ver.
Knock it off. Bien, a ver. Frente a esto, quiero hacer un juego, lo he titulado La Ruleta de la Lectura, ¿sí? No sé cuántos participantes tengo, creo que son 3. A ver, a ver. Me gustaría que me dijeran a través del chat, a ver quién podría participar con la primera pregunta. ¿Quién puede participar con la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta es, haz una lluvia de ideas sobre todas las emociones que el ratón experimenta en todo el video. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué emociones experimenta el ratoncito? ¿No? A ver, no sé si me podrían ahí, los 2 participantes que me están escuchando, podrían decirme cuáles serían todas esas emociones que experimenta el ratoncito. A ver, a través del chat, a ver, de repente Carla, de repente Aldo. Allá, muy bien, acá leo, Carla responde, al principio es tristeza. Sí, muy bien. ¿Otra opción más? ¿Otra emoción más? ¿Mm? A ver. A ver, el otro participante, Aldo.
¿Qué dice Aldo? ¿Qué otras emociones experimenta el ratoncito? Alegría, ¿no? Claro, digamos que esa es la emoción final. Alegría porque encuentra a alguien, ¿no? Que realmente que pueda llevarlo, ¿no? Y justo tenían algo en común, que son las orejas. Entonces se sintió feliz. Ambos se sintieron felices. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo fue el comportamiento de los 3 niños? ¿Cómo fue el comportamiento de los 3 niños? A ver. Estaba molesto. Perdón, creo que Aldo me está respondiendo a la primera pregunta, ¿cierto? Ahora estoy pidiendo la segunda. ¿Cómo fue el comportamiento de los 3 niños? A ver, de los 2 primeros, ¿cómo fue el comportamiento? Acuérdense que ellos ingresaron y después fueron al lugar donde se encontraba el ratoncito, ¿no? ¿Y qué hicieron ahí? Se burlaron, claro, se burlaron del pobre ratoncito, ¿no? Se burlaron. Muy bien. Y luego aparece otro niño, un tercer niño. ¿Y ese niño qué actitud sigue? ¿Ese niño qué actitud sigue? A ver, de repente Carla me puede responder. ¿Cuál sería la actitud del otro niño, del tercer niño? Y ya, se alegró de ver, bueno, se alegró de ver al ratón. Muy bien. Claro que sí, ¿no? Se alegra de ver al ratón, porque se dio cuenta que era orejoncito y dijo, ah, se parece a mí, ¿no? Y se lo llevó, ¿no? Muy bien. A ver, la tercera pregunta, ¿podría de pronto lo invito a responder a Aldo? A ver, ¿cómo sería su físico? ¿Cómo es el físico del ratoncito? Por lo menos quiero que me digan la característica que es obvia, pero a ver, ¿cuál es la característica que tiene el ratoncito físicamente? A ver, físicamente es orejas grandes. Muy bien, Carla, de orejas grandes, ¿no? Perfecto. Eso sería, digamos, lo más relevante en su parte física, ¿no? Sus orejas grandes. Y la actitud que tuvo, sus actitudes, ¿cómo es eso? A ver. Hizo varias cositas, que revelan la actitud de él, ¿no? ¿Qué hizo? A ver. Él ahí agarraba, insistía y insistía y insistía. ¿Cómo se le llama eso? A ver. Era tímido, ¿sí? Bueno, sí, era tímido también, claro, sí, era tímido, ¿no? Pero él no desistía, ¿no? Él seguía intentando, intentando. ¿Cómo se le llamará eso? Cuando tú intentas, no te sale a la primera, bueno, ya a la segunda tampoco, y a la tercera, pero tú sigues ahí empeñoso. ¿Cómo se le llama eso? Bueno, empeñoso, persistente, muy bien, Aldo, persistente, perfecto. Ahora vamos a la última pregunta, ¿ya? Y a ver, ahí invito a Carlita de repente que me pueda responder esto. ¿Cuál fue el motivo real que permitió que lo compraran? ¿Cuál fue el motivo real que permitió que lo compraran? ¿Cómo así lo compraron? ¿Por qué? ¿Por qué lo compraron? ¿Por qué lo eligieron? De alguna forma ya hemos dicho algo de eso y simplemente es decirlo, decir qué cosa es, ¿no? Se parecía al dueño. Muy bien, Carla, muy bien, se parecía al dueño, ¿no? Las orejas eran grandes, ¿no? En ambos, tanto en el ratoncito como el que lo compró, ¿no? Entonces, ese fue el motivo real. Ya no iba a ser uno solo, sino eran dos que tenían la misma característica, ¿no? Muy bien. Ahora, hay dos preguntitas adicionales. ¿De qué trata esta historia? A ver,
No sé, ¿me podrían mencionar de qué trata esta historia? Cualquiera de los dos participantes. ¿De qué trata la historia? Todo lo que hemos estado mencionando nos puede ayudar para decir sobre qué trata la historia. Un niño que buscaba una mascota, ¿sí? Un niño que buscaba una mascota. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, Carlita. Entonces ahora viene la otra preguntita. Ay, 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 se fue. Se fue. Restaurar. A ver, sería... Ya quiero sacar un poco esto de acá. Que está. A ver, la otra pregunta es, ¿qué característica encuentras en este cortometraje? ¿Qué característica? Hay una característica resaltante que encontramos en este cortometraje. ¿Cómo es el tipo de lenguaje que encontramos aquí? ¿Es un lenguaje verbal? Es un lenguaje mudo, ¿verdad? Es un lenguaje no verbal. Sin embargo, las actitudes, ¿no? Nos han permitido comprender de qué trata la historia, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a esta parte, que ya es la parte final. Y para concluir, dos aspectos positivos que nos ayudan a crecer como personas. A ver, ¿cuáles son esos aspectos positivos? Obviamente todo es en relación a lo que hemos visto. Dos aspectos positivos que nos ayudan a crecer como personas. A ver, una la puede hacer Aldo y otra la puede hacer Carla. A ver. A no rendirse jamás, ¿no? Ser persistentes, constantes. Muy bien, Carla. ¿Y el otro aspecto positivo, Aldo? Bueno, uno ha dicho a Carla que es no rendirse jamás, o sea, que es persistente. ¿Es importante ser persistente en algo? Claro que sí, ¿no? Hay que luchar para conseguir algo que realmente nos importa, ¿cierto? ¿Cuál sería el otro aspecto bueno, positivo de la historia? A ver, podría ser aceptar al otro como es, ¿verdad? Tenemos que aceptar a los demás como son, ¿sí? Con sus fortalezas, con sus debilidades, ¿no? Eso es algo real. Bien, ahora pasamos a otra pregunta. A ver. Solo una actitud, solo una actitud que no debe formar parte de nosotros. Y hemos visto ahí algo que sobresale y que no debemos considerarla como parte de nuestra formación. Al contrario, debemos eliminarla de ella. ¿Cuál sería eso? A ver, cualquiera de los dos. ¿Cuál es esa actitud negativa que no debe formar parte de nosotros? A ver. Sería, a ver, que no debemos discriminar, ¿verdad? Por las apariencias, porque esa persona puede ser muy buena, ¿verdad? También es otra actitud que no debemos considerar para formarnos como personas, que vendría a ser no burlarse,
¿no? No debemos burlarnos, no debemos mofarnos de los demás, ¿no? No. Muy bien. Ahora quisiera que, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. Los invito a hacer algunas preguntas. De repente. Sí, Mari, justo nos están, Sí. acaban de hacer una pregunta por el chat interno. Ajá. Están preguntando sobre una de tus recomendaciones, una de tus estrategias, ¿no? Para un chico con dificultad en el aprendizaje, ¿cuál de tus estrategias es la que recomiendas enfatizar más? Bueno, lo primero que se debe trabajar con un niño que tiene problemas de aprendizaje, y más que todo de captar las ideas que están vertidas en un texto, es leer, primero leerles, o sea, nosotros los profesores o la madre de familia que acompaña en este trabajo, en esta actividad a su niño, de hecho que cuando lee tiene que enfatizar mucho, es más, a veces escenificar si es posible, para que él pueda comprender de qué se trata. Y junto con la imagen, ir en paralelo, mostrarle la imagen y lo que dice. Entonces, él va a relacionar la imagen con el texto y va a poder captar mejor lo que quiere decir el autor. Entonces, eso es importante. De ahí se parte porque si uno lee de una forma uniforme, definitivamente eso aburre en primer lugar. En segundo lugar, a veces no se entiende. Entonces, definitivamente, un niño que tiene problemas de aprendizaje no lo va a llegar a comprender. Entonces, lo primero es una lectura oral que puede partir de la mamá o de la profesora y puede enfatizar, ser expresiva, escenificar, de manera que el niño sienta, que viva lo que se está leyendo. Eso es fundamental, la lectura oral es muy importante. Entonces, y sobre todo, hacerle preguntas de comprensión. Si sabemos que es un niño con problemas de aprendizaje y que tiene dificultad para poder comprender la lectura, hay que hacerle bastantes preguntitas. De los 3 niveles, de repente sí, pero si es un niño que su aprendizaje es bastante lento, no lee bien, o sea, es decir, cuando yo digo no lee bien es que no comprende, porque leer y comprender es una sola. Entonces, si yo me doy cuenta, si me doy cuenta que esa es la dificultad, tengo que leer una lectura, como dije, una relectura. La primera, panorámica, pero siempre muy expresiva, y en la segunda lectura, ya pararme de párrafo en párrafo y hacerle cuestionamientos, primero sencillos, ¿no? Que están en el texto, es decir, estamos trabajando ahí el nivel literal, ¿no? Después podemos atrevernos a decir una pregunta de nivel inferencial. Pero si nos damos cuenta que aún no llega a eso, entonces partir solamente de nivel literal y poco a poco ir avanzando. Porque es probable, y me ha pasado en una oportunidad, en un primer mes de colegio, la hora de lectura, había un niño que yo no me percaté porque eran 30, pero después cuando yo pasaba por los sitios y yo leía y me desplazaba por entre las columnas, él estaba nervioso porque pensaría que yo le iba a hacer preguntas, ¿no? Entonces dije, algo pasa con él. Y luego ya conversé en la hora de atención a alumnos, que es una hora que teníamos en el colegio, en forma muy personal. Yo ahí justo llevé un texto y le dije, ¿te gusta leer? Y empezamos a hablar sobre el tema de la lectura. Y no, en ningún momento yo le dije, ¿qué pasa? ¿No sabe leer? No, para nada, porque eso no le puedes decir. Él solo me dijo, a mí no me gusta leer. Y le digo, ¿por qué, mi amor, no te gusta leer si es tan lindo leer? ¿Cómo que no te va a gustar leer? No, es que yo no sé leer. Y le dije, a ver, vamos a ver. A ver, léeme yo voy a leer este párrafo y luego tú lo vas a leer,
¿no? Entonces, la idea es invitarlo a que él lea y que le guste, porque si él ya piensa que es un obstáculo, que no sabe leer, pues ahí es el problema. Al niño no se le puede decir que no sabe leer o que tiene dificultad en lectura, no se le puede decir. Al contrario, decirle, sí, vas a ver que sí vas a leer, estimularlo siempre, mira, a ti te encanta la lectura, vas a ver que sí, sino que ahorita seguramente hay, no sé, no lo entiendes bien, pero es fácil, mira, o sea, a motivarlo lo más que se pueda. Ese niño, contando mi experiencia, ese niño al inicio le costó mucho leer, la verdad que si leía, él todavía no había procesado ese nivel de codificación, inclusive leía palabra por palabra, no había automatizado todavía, o sea, inclusive parece que pensaba antes de emitirla oralmente la palabra, la pensaba y como, ¿no? Y de ahí recién él la leía. Sí, tuvo mucha dificultad, pero poco a poco, con ayuda de su madre, eso sí, no puedo decir que no, hubo mucha ayuda de parte de la mamá. Esto sí se pudo lograr que él, no logró hacerlo fluidamente, pero mejoró muchísimo a lo que leía palabra por palabra, y él ya estaba en 6º grado, ¿no? Y bueno, la mamá después me dijo que tenía problemas, ¿no? Después confesó, porque a veces las mamás, por más que uno le pide que, bueno, que sea pues veraz para que nos dé una información veraz, a veces los padres dicen no, y es no, pues no puedes decirle que sí. Pero yo le decía, el problema de él más que todo es la lectura, ¿no? Y bueno, y la señora sí, felizmente que colaboró muchísimo conmigo, y ya al término del año, él ya leía, como le digo, no fluidamente, pero sí ya no palabra por palabra, ¿no? Y ya no estaba pensando qué cosa tenía que decir, no, ya lo leía. Y bueno, eso ya después en primero también, como uno tiene que dejar al final del año una breve, digamos, valoración de cada alumno, yo informé que él tuvo ese problema, y entonces después también tuve la oportunidad de conversar con la siguiente tutora, porque también fue profesora de comunicación en primero y secundaria, y le expliqué cómo había sido su proceso, y también ella tuvo mucho cuidado en eso, y la verdad que el chico ya pues estuvo muy bien, ¿no? Llegó un momento que ya fluidamente leía, porque yo siempre le preguntaba, ¿y cómo está? ¿Y cómo está? Y ella me decía, está mejorando. Y sí, pues fue realmente una experiencia significativa, porque al final se logró, ¿no? Se logró que leyera bien. Y como teníamos 3 horas de lectura, entonces ahí yo lo veía que él estaba temeroso, como que no quería, ¿no? Pero poco a poco ya fue perdiendo el miedo, ya lo veía más tranquilo, porque es importantísimo darle confianza, ¿no? Y eso es básico, y darle cariño, porque también hay que darle cariño en ese sentido, porque ese déficit es por algo, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. Nos preguntan, Mari, también por interno, si pudieras tomar una de las estrategias y cómo aplicarlo en casa, si nos pudieras dar un ejemplo de cómo hacerlo desde casa. A ver, por ejemplo, una estrategia que ustedes quisieran que hablara sobre ella. Sí, si pudieras dar de algunas de las que mencionaste de la rueda de las estrategias de lectura, ¿cómo podemos aplicar una de ellas en casa? Ya, en la rueda de lectura eran preguntas más que todo de inferencia, ¿no? Porque no estaba en sí la descripción exacta, porque además era una historia de lenguaje no verbal, ¿no? Pero digamos que siempre hay que empezar, si trabajas una lectura, siempre hay que empezar por el nivel literal, o sea, preguntas que estén contenidas, que las respuestas estén contenidas en el mismo texto, ¿no? Eso lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, ya empezamos con algunas preguntas de inferencia, siempre dosificadas, porque a veces lanzamos una pregunta que es difícil de responder porque es inferencial y no está escrita en el texto, ellos tienen que inferir y les cuesta inferir. Entonces hay que hacer muchas preguntas de inferencia, ¿no? De simples a complejas, para que ellos puedan familiarizándose
y puedan responder bien. Es más, en cada pregunta, encaminarlos, explicarles, porque uno puede encontrar a chicos con problemas de poder interpretar lo que dice el texto. O sea, y hay cantidades a veces significativas en el colegio, ¿no? Chicos que tú dices bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegó a segundo de secundaria? Y es que algo sucedió y que no se dio, ¿no? Entonces, y después ya de que se trabaja el nivel inferencial, ya podemos trabajar ya emitir los juicios, ¿no? Ya el nivel criterial. ¿Qué te parece a ti? ¿No? Y bueno, y ir indicándoles si está encaminado. Todo tiene que estar dirigido, encaminado, porque si no es así, entonces el niño no te va a responder realmente como debe ser, ¿no? A veces la lectura, hay lecturas que están propuestas ya en los textos y no siempre son sencillas de comprender, y hay que tratar de encaminarla, hacerle preguntas para que, con la intención de encaminar la respuesta, ¿no? Llegado el momento y ya uno ve que ha habido un desenvolvimiento mejor, ya puede lanzarse a hacer otro tipo de preguntas. Siempre, como dice Juana Pinzás, ¿no? La lectura requiere esfuerzo y alta concentración. Y eso es algo que tenemos que hacerlo, irnos educando poco a poco. Es la verdad, ¿no? Exacto, yo quería compartir, complementando lo de Mari, ¿no? Por ejemplo, para mis jóvenes con TDAH o TDA, ¿no? Les aconsejo mucho cuando están en este proceso de lectura en secundaria, leer el periódico e invitar al padre en algún artículo pequeñito, que elijan un artículo de interés de cualquier parte del periódico y pregúntenle, ¿no? De qué se trata lo que han leído, cuáles son los personajes de la historia, y de ahí, como dice Mari, ¿no? Parte inferencial. ¿Qué conclusión me puedes dar sobre esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Entonces pueden empezar también desde casa dando este tipo de preguntas para que puedan trabajar con ellos, ¿no? Justamente la parte inferencial. Mari, nos preguntan también aquí por interno, la historia inversa, ¿se puede aplicar también en secundaria o en tu experiencia en secundaria no solamente es una Claro, estrategia por para los supuesto que pequeños? sí. No, aparte también puede ser para hasta segundo de secundaria. Sí, yo lo he hecho con segundo de secundaria, realmente, salían unas ideas y a veces el 30% estaba a favor del lobo o a veces al revés, o sea, en cada salón eran ideas distintas, ¿no? Por eso se generó un debate, ¿no? Eso se genera un debate, y a veces en la misma clase, ¿no? Pero a mí me parece más bien que el lobo, porque el lobo realmente, claro, estaba invadido, porque una chica antipática, no, porque así hablan ellos, ¿no? Una chica antipática venía encima, mentirosa, porque se ponía su caperuza. ¿Con qué intención, Si todavía estaban en pleno sol. Y así, ¿no? O sea que sí, y se emocionan, porque cuando se inicia la controversia, yo de verdad que me encanta ver ese tipo de acciones de los chicos, porque de Caperucita, de la tradicional, y de lobo, porque son posiciones diferentes, ¿no? Caperucita en uno es la víctima y en el otro la víctima es el lobo, ¿no? Y sobre todo que él sustenta, ¿no? El lobo sustenta, estaban invadiendo mi hogar, ¿no? Su bosque, ¿no? Entonces algunos dicen, pero tiene razón el lobo, ¿no? Y es realmente muy rico ese tipo de cosas que se generan en el salón, ¿no? De verdad que son vivencias para mí muy, muy buenas, ¿no? Entonces, como te digo, puede ser hasta segundo y secundaria, tranquilamente. Y Mari, nos preguntan entonces si vamos a poder tener acceso a tu PPT. Claro, no hay problema, pueden tener acceso a él. Perfecto, entonces sí, efectivamente, nosotros lo vamos a compartir, vamos a colocar ese video en YouTube también para que lo puedas acompañar con el PPT, y Mari nos va a ayudar dándonos acceso a este PPT, y nosotros lo vamos a entregar a todos nuestros participantes, los que están inscribiendo por chat interno, para que, bueno, lo puedan tener, y sobre todo que
Mari nos está regalando una rueda de las estrategias de la lectura que realmente esperamos que ustedes pongan en práctica. Y además, si tienes alguna duda o una consulta de cómo hacerlo, puedes encontrar a Mari en sus redes sociales. Mari se encuentra en Facebook como Mari Amorós, y también la puedes encontrar dentro de la página web y dentro de las redes sociales de Time for Learning. Ella es una de nuestras mejores docentes del área de comunicación, y si tu hijo o tu hija necesita un acompañamiento para el área de comunicación, ya sea primario, ya sea secundaria, ahora de forma virtual, la puedes encontrar, y estoy segurísima que con todas estas estrategias va a ayudar a tu hijo o a tu hija a salir adelante y a sentirse exitoso o exitosa en el área de comunicación. Mari, ¿algo más que quieras agregar para poder cerrar nuestro webinar el día de hoy? Bueno, invitarlos ¿no? a que realmente practiquen en casa lo que hemos hecho, que son estrategias casi la gran mayoría sencillas que la pueden trabajar, y ahora estando aquí en casa la mayor parte con los chicos, pues es el momento, ¿no? Nosotros podemos apoyar muchísimo, complementar de repente lo que ustedes puedan hacer con sus niños, o sea, estamos dispuestos, tanto Carla como yo, dispuestos a ayudarlas cuando ustedes deseen. Gracias. Muchísimas gracias también a ustedes, a todos ustedes por su participación. Le agradecemos a Mari este valioso tiempo el día de hoy domingo, que nos ha dado un regalo maravilloso. Muchísimas gracias a todos entonces por su participación, y ya estamos compartiendo con ustedes la información. Muchísimas gracias, Mari, muy amable. Gracias a ustedes.